Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el honor de escucharnos en esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 8 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Hoy día 15 de octubre, un día que este fin de semana se celebran muchos acontecimientos. Bueno, locales e internacionales. Claro, claro. Mañana se celebra el Congreso del Partido Comunista de China. Yo pensaba que era lo del PDD. También, y tiene ciertas semejanzas, tú sabes, no con las mismas trascendencias a nivel internacional, pero tiene semejanzas. Tú sabes que el Partido Comunista fue hecho y estructurado en función del Partido Comunista de la Unión Soviética. Uh-huh. El Partido Comunista se organizó en la China tomando las mismas estructuras. Mañana hay un congreso del Partido Comunista que es una estructura, una super mega estructura que tiene la China popular, y tienen el 20º, ¿cómo se dice? Vigésimo. El 20º Congreso del Partido Comunista. Es un congreso donde se eligen las autoridades del partido. Uh-huh. Oye, eso. Pudiera pensar que es unas primarias o unas elecciones. Una consulta a la base. O una consulta a la base. ¿Tú te imaginas una consulta a la base en China, donde hay 1.300 millones? 92 millones de miembros tiene el Partido Comunista chino. Y entonces es una mega estructura organizada, los miembros, el Comité Central, oye, ¿cómo se llama? Comité Central, y ahí viene las referencias de las cuales te hablaba, porque Comité Central, la similitud de los partidos de orientación comunista o socialistas que se establecieron en este país, porque el PLD, hay que decir que tenía una base estructural marxista, socialista, como el profesor Juan Bosch se decía a sí mismo, que era profesaba ciertas... Simpatizaba con las ideologías marxistas. Y de ahí el gran debate en los años 60 sobre el hecho de que se tildara al profesor Juan Bosch como marxista. Era una idea académica, vamos a decir, no era de la práctica, no necesariamente era comunista, pero él entendía que las ideas tenían sentido y en cierta forma sí lo tenían y la historia lo demostró. Que sirviera como plataforma para desarrollar un país, eso es lo que se determinó después, que no era tal. Pero el PLD se organizó con esa misma estructura. Uh-huh. Los miembros, el Comité Central, en China y en Rusia, el Politburó, que no es más que el comité político de los partidos de izquierda, era una élite que se sacaba del Comité Central, y luego el líder máximo o secretario general del partido. Entonces, en China se celebra mañana el Congreso del Partido Comunista Chino. Entonces, ahí se van a elegir las autoridades del Partido Comunista. Entonces, hace un tiempo, y aquí hemos hablado de la importancia de Mao y Mao Zedong y cómo organizó y cómo originó una forma más práctica del comunismo. Uh-huh. Sobre todo Deng Xiaoping, que logró, que fue el sucesor de Mao,
Deng Xiaoping acuñó una frase que ya se hablaba de hace mucho, en el 1960, pero ya en los 80 acuñó una frase de que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Sí. Y lo hace en un momento en donde abandona las tradicionales prácticas del Partido Comunista y hace un relanzamiento del comunismo chino hacia prácticas económicamente factibles para China. El gran salto el gran salto al futuro. El gran salto al futuro. Una doctrina que entonces está simbolizada por esa frase de que no importa el color del gato, si es negro o blanco, lo importante es que case ratones. Entonces, como diciendo, bueno, no importa que seamos comunistas, permanecemos con nuestro ideal, pero podemos invertir y podemos desarrollar la industria económica industrial. En pocas palabras, podemos lucrarnos del capitalismo. Exactamente. Entonces, si permanecemos con nuestra doctrina, podemos utilizar cualquier color para el gato. Entonces, eso es lo que hace que después de Deng Xiaoping se sucedan una serie de presidentes que son líderes del partido y que llegue al poder, y estoy haciendo un salto, llegue al poder Xi Jinping en el 2013, y entonces su Juntao, que fue el que lo presidió, le dejó a Xi Jinping esa encomienda, ese liderazgo, se lo transfirió, y ahí se convierte el secretario del partido, el secretario general del partido, como presidente. Porque los cargos más importantes de la China, y hay que estar claro, es el secretario general del partido, el presidente y el jefe de la comisión militar. Son tres grandes cargos que hoy Xi Jinping los ocupa como cabeza. Entonces, fíjense que la presidencia del país, el secretario general, que es la máxima autoridad del partido, y en la cabeza de la comisión militar, que es el órgano militar más importante, que está controlado por el partido. Entonces, Xi Jinping tiene esas tres cualidades, esos tres cargos. Y según la Constitución de la China, esa cabeza de Estado, el presidente del país, no podía ser ejercido por 2 periodos consecutivos. Los periodos allá son de 5 años y la Constitución decía que solamente podía ser ejercido consecutivamente por 2 periodos. Claro, entonces ahora se modificó. En el 2018, en un congreso, se modifica esa limitante y se cambia la Constitución. ¿Pero dónde se cambia la Constitución? En el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista Chino es el partido, es la instancia que gobierna todas las demás instancias del país. Ellos son paralelos a las instancias formales del país. El Partido Comunista es quien pone a las cabezas a los primeros ministros, al vicepresidente. Todo eso se determina en el Partido Comunista. Entonces, por eso la importancia del evento de mañana. Es un tema interesante lo de China, porque en China han logrado una distribución, vamos a decir, un equilibrio, yo no sé si perfecto. Le ha dado buen resultado. Exacto. Que ha dado resultado entre el poder político y el poder económico. O sea, ahí todo el mundo está claro que a nivel político controla el país el partido. El partido. Y es un único partido que hay que decir que para los fines externos hay muchos otros partiditos, pero están todos dentro del partido. Sí, son subestructuras subestructuras de ese gran partido que es el que toma las decisiones y es el que pone a los funcionarios, es el que modifica la Constitución cuando hay que modificarla, es el que manda a la justicia, porque también hay un poder legislativo que se supedita también al partido. Lógico, es lo que te decía. O sea, ahí es tan claro, ahí no hay una
injerencia de los sectores económicos en las decisiones políticas. Y tampoco vemos que eso se respeta, por lo menos cada cierto tiempo se hace una purga de funcionarios que están haciendo negocio, pues ellos... Fíjate que es tan interesante. Salen Bueno, de ellos. las estructuras económicas, las empresas, todas están dirigidas por un personal adepto al partido y elegido al partido. El hecho de permanecer y ser miembro distinguido del Partido Comunista es lo que te permite a ti ascender económicamente y tener cargos dentro de una empresa. Las empresas estatales. La depuración la hace el partido. El partido. O sea, a los elegibles los vinculan al partido. Los vinculan al partido. O la elegibilidad tiene tiene mucho que ver con la vinculación partidaria. Correcto, porque si no es una persona que se reconozca de la misma corriente mayoritaria del partido, entonces es denunciada y es excluida de las estructuras. Sí. Entonces, es una estructura. Recuerda que allá que los chinos tienen un sistema de méritos sociales, de conducta. Y lo ha desarrollado incluso tecnológicamente. Hay una meritocracia. Una meritocracia y hay una tecnología, una forma de adquirir puntuaciones sociales. Es decir, que hay un proceso de puntuación en donde tú puedes, con tu conducta y tu cercanía a la línea del partido, ganar puntos en la sociedad. Puntos de prestigio en la sociedad. Entonces, el partido lo es todo. Ahora, el poder se ejerce de manera indirecta, pero hay un asunto de esta forma indirecta. Es indirecta 3 veces, porque hay congresos hasta en los barrios. De los barrios, los municipios, los distritos, las provincias, las regiones y a nivel nacional. Bueno, eso se replica mucho, por lo menos en Cuba. Sí. También es así. En Cuba están los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución. De Defensa de la Revolución, que están dentro de los barrios y hay el CDR de este barrio, es el que hace. Exacto, funcionan por cuadra, por barrio, por sector, por ciudad, por región. Es una estructura piramidal. Piramidal completamente. Entonces el partido gobierna todo. Bueno, que en Venezuela intentaron replicarlo, los CDR, que se llaman los colectivos. Los colectivos de defensa de la revolución. En vez de comités, se llaman colectivos. Es una directriz. Sí, es un diseño cubano. Un diseño. El de Venezuela es un diseño cubano. El GEDO cubano, que es el Servicio de Inteligencia, es que diseña todo eso. Pero es parte de la estructura comunista. Exacto, sí. Definitivamente. Entonces, ese evento que va a suceder mañana es definitorio para que el pueblo entero sepa cuál es el nivel de aceptación que tiene Xi Jinping, porque se entiende, y hay toda una estructura piramidal, como habíamos dicho, pero es a puerta cerrada. Esos congresos se hacen a puerta cerrada en el Comité Central y el Politburó, que son 7, y de esos 7 hay uno que es el secretario general, que es el líder del partido, que en este caso es Xi Jinping, pero se estructura todo de una forma que, por ejemplo, a los 65 años ya un miembro del Partido Comunista está para pensión, si se tiene que pensionar, pero eso no es más que una garantía de que te pueden sacar. Sí. A partir de eso. A partir de ahí estás jugando tiempo extra. Tiempo extra. Sí. Bueno, Xi Jinping tiene 60 y pico, casi va a cumplir 70 y no está fuera. Sí, yo estoy seguro que nadie no. se le va a ocurrir decir eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa mañana? Que a puertas cerradas se eligen los nuevos miembros del Politburó y las principales cabezas importantes. Entonces hay toda una coreografía que al terminar esa sesión del Congreso salen en el orden de la importancia que se ha determinado ahí.
a puerta cerrada y todas las cámaras enfocando, y entonces sale uno por uno detrás del otro en el orden en que hayan salido y que se hayan puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mañana o pasado, cuando se dé la noticia, vamos a saber cuál es el nivel de control que tiene Xi Jinping sobre ¿Cómo quedó el partido. la cosa? ¿Cómo quedó? ¿Cuántas? Y compararlo con el anterior, a ver qué pasó. ¿Qué tan afianzado en el poder queda Xi Jinping? ¿A quién debe concederle? ¿A quién se le dio un lugar preponderante en el Politburó? Porque hay toda una graduación. Y entonces, a partir de ese orden en que vayan saliendo y que se queden, se muestra al público, se sabe si Xi Jinping tiene el poder absoluto o ha mermado su poder o ha tenido que hacer concesiones o es crítico su control total del partido. Entonces, no, y también eso va a permitir conocer un poco o tratar de prever cuál será la línea de los próximos, el curso a seguir en China, a pesar de que eso está definido porque los chinos producen, cuando hay un congreso del Partido Comunista, y aquí hemos leído documentos de eso, sí, ellos producen documentos donde está la línea programática, sí, y lo dividen por temas, sí, y eso difícilmente cambia por algo que hemos discutido aquí, que Henry Kissinger desarrolla muy bien en su libro China. Uh-huh. Y él dice que la visión china es sinocéntrica, o sea, China es el centro del mundo. Significa centro del mundo para ellos. Y cuando tú ves el carácter que señala China, la palabra China en China, es un cuadrado con una raya en el medio. Inicia la palabra China, sí. Cuando tú la ves, es un cuadrado y una raya vertical que cruza el cuadrado en el medio. Exacto. Esa es la palabra inicial y después estar otros caracteres más complejos. Tiene 2 caracteres chinos para definir a China. Es el centro del mundo. Es el centro del mundo. Y como los chinos no son creacionistas, en su filosofía no es como nosotros que tenemos un punto de partida en la creación, sino que ellos se ven como una como entes que han existido todo el tiempo y en el mismo sitio. Sí, no hay un origen ni un final. Hay una línea que va hacia adelante, hacia adelante. Entonces, por eso ellos se ven como continuadores de los anteriores. No, y la línea no necesariamente fluye de forma vamos a decir, valga la redundancia, lineal, sino que hay interrupciones en la línea, pero que puede volverse a reasumir de nuevo, ¿no? Se reasumen siempre. El camino. Fíjate que es increíble que hoy Xi Jinping, que es el líder absoluto y el creador, hablamos en otro programa que era ya casi comparable a Mao Zedong. O sea, Mao y Xi Jinping ya están casi en el mismo nivel frente a los chinos de importancia y de liderazgo. Bueno, porque Mao es la revolución cultural y Xi Jinping la revolución económica. La revolución económica y la visión a futuro que está implementando Xi Jinping. El cordón, la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda y el cinturón. La internacionalización de China. De China. Y lo llevan al pie de la letra, a pesar de que nosotros no estamos dados a observar ese tipo de cosas. Pero China ha sido coherente durante todos estos años en crear esa ruta de comercio desde China, precisamente por África, Latinoamérica. Precisamente por eso hablaba de lo que es la filosofía de la continuidad. Los chinos planifican a 50 años, a 40 años, a 30 años. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, que es un cinturón verde que ellos están haciendo para contener el avance del desierto de Gobi.
Y ahí te hablan que para el año 2070, o sea, mira Ellos cómo planifican para el 2070 tenemos sin problema. una franja de tantos miles de kilómetros completada del cinturón verde. Sí. O sea que ahí... Y no tienen ninguna dificultad en continuar ese plan, ¿eh? O sea, Por lo supuesto. hacen y hay la garantía de que el que llegue lo va a seguir. Entonces, a mí me parece que es una gran ventaja que ellos tienen sobre Occidente, en donde las cosas se planifican y las variables cambian y el plan se cambia. Sí. Fíjate que ahora lo estamos viviendo con el tema de del cambio climático. Sí. O sea, todos los compromisos que se asumieron para frenar ese fenómeno, pues ahora han quedado puestos en entredicho. La cosa cambió. En entredicho, claro. Sí, porque tú tienes que cambiar, volver a la materia Pero energética para anterior. concluir con China, Xi Jinping se juega ahora La faja. su liderazgo. Y diríamos, bueno, pero si es tan reconocido y si es un líder indiscutible, ¿qué es lo que pasa? La economía. Y ahí viene su primer riesgo, su primer reto. Seguir siendo el líder indiscutible y seguir su plan con el problema económico mundial, porque no es un problema de China nada más, pero hay un problema, tiene dos factores, Xi Jinping, con lo que tiene que lidiar para salir bien mañana, que es la economía en la desaceleración de su crecimiento, porque ha desacelerado el problema de la economía. Y el segundo es el asunto del COVID, de las medidas que él ha estado implementando y que él es la cabeza de esa medida cero COVID, que está trayendo un desencanto en la población muy fuerte, como nunca lo había en las últimas décadas. Y entonces ya hay personas molestas porque si encima de que la economía se ha complicado en China, como en todo el mundo, también adicional a la economía, tú pones restricciones para tú moverte de un sitio a otro, para trabajar, para reducir las horas. Todos esos controles que Xi Jinping está poniendo de cero COVID han molestado a una gran parte de la población china. Eso es reprimiendo a la gente. Exactamente. Bueno, y son estrictos, ¿verdad? Son autoritarios y eso. Pero hace unos días, por primera vez, alguien se atrevió a poner una pancarta llamando a Xi Jinping traidor. Y hay que destruyamos al traidor Xi Jinping. Y sigue vivo. Bueno, el artículo que recoge esa información no lo dice, porque todo el mundo debe porque suponer. El problema no es que publique eso, es que pasa después. El tipo se para en un puente con un altoparlante a decir consignas en contra de Xi Jinping. Pero ¿por qué se atreven a eso ahora? Bueno, el Congreso de mañana. El Congreso, en la medida que se acerca, los candidatos que tienen control total, pero tienen que lidiar con otros líderes también, porque no se crean que nada más hay un solo líder en China, hay muchos otros, hay muchas cabezas. Claro. Los mismos 6 miembros restantes del Politburó son potenciales secretarios. Es una reconfiguración de todo el liderazgo del partido que se pone en juego. Se pone en juego. Entonces, correcto. Xi Jinping puede salir airoso, pero no necesariamente, como tú decías, lo importante aquí es ver cómo queda la cosa. Cómo queda, correcto. Si una corriente disidente avanza, o si son todos la línea de Xi Jinping, porque hay grupos, eso es natural. Correcto. Y hay candidaturas, ellos tendrán su sistema para promoverse o para hacer cabildeo interno. Y tienen unas estructuras súper eficientes, piramidales, unos a otros y otros a otros, y de ahí sale la conformación de cómo anda la cabeza del país en términos de eso. Ahora bien, para que no se confunda, no es la presidencia
lo que está en juego mañana. Mañana está en juego el liderazgo del partido, la Secretaría General del partido, que obviamente nadie duda que sea Xi Jinping. Pero si sale airoso, como se espera, entonces debe esperar a marzo, que son las elecciones, la inauguración del gobierno formalmente como presidente del se inaugura otro periodo, otro término. Otro periodo los periodos para presidencia del país es en marzo, por 5 años más. Entonces, mañana se decide que ese es el líder máximo, por lo tanto, en marzo, entonces, inicia el próximo periodo formalmente como presidente. Bueno. Entonces, hay que ver mañana, por eso te decía, los dos grandes acontecimientos a nivel internacional tienen mucha relación, porque ahora los miembros del PLD, con su comité central y su comité político, están haciendo una consulta no tan eficiente como la que hace el Partido Comunista, claro, pero ni con los niveles de unanimidad pero se van a definir quiénes son los líderes. Pero eso es claro, el candidato, más bien. Y se va a definir un posicionamiento también de liderazgo. Un liderazgo, claro. Pero bueno, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Porque eso lo vamos a desarrollar ahorita con un poquito más de atención. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.